Hola, muy buenos días. Gracias por estar allí, como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias en días que son decisivos, que serán decisivos para lo que tiene que ver con el orden general del país en algo tan sensible como, en primer lugar, el dinero, los recursos y la sustentabilidad de nuestros adultos mayores del sistema jubilatorio y, en segundo lugar, ni más ni menos que la regulación de nuestro trabajo. Hay que decirlo, decía Bertolt Brecht, que tiempos difíciles son aquellos que uno tiene que defender o explicar lo obvio. Hay que decir que en Argentina, en plena vigencia del Estado de Derecho, los convenios laborales tienen fuerza de ley. No son una limosna que el trabajador pide ni una dádiva que el empleador concede. Es una regulación de la fuerza del trabajo por parte de los obreros y de la fuerza del capital por parte de los empresarios, en donde el Estado dice, señores, esto es ley y si no se cumple la ley hay alguna sanción. Digo porque regresan, y los mayores de 40 años vemos que este fantasma es conocido, regresan debates del tipo, bueno, conviene que todo se flexibilice, que todo se haga más ágil, porque entonces el trabajo va a llover y todos tendremos tanto trabajo que casi no podremos descansar ni ver a nuestros hijos. Eso también se planteó hace un tiempo y no funcionó. ¿Habrá algo de eso en la reforma laboral que se avecina? ¿Qué es lo que hay detrás de la reforma previsional que ya obtuvo media sanción en la Cámara Alta? Como es costumbre en nuestro programa, nos gusta hablar de esto con gente que realmente sabe y hoy vamos a traer, por lo menos para mi gusto, acaso el periodista que más sabe de este tema y que más ejerce, como también nos gusta decir, el periodismo decente. Les pedimos que no se vayan de aquí, que compartan con nosotros nuestros anunciantes, porque enseguida comenzamos con el programa. Muy bien, lo que prometimos, recibimos a Ismael Bermúdez, periodista de economía del diario Clarín, entre otros trabajos. Ismael, gracias por venir esta mañana. No, al contrario, gracias por la invitación. La verdad que en mi caso es un gran orgullo personal, te lo quiero decir adelante de nuestra audiencia. Te sigo, te valoro, te aprecio. Y te quiero preguntar, para ir directamente al grano, si esto que ayer escuchamos de Pablo Tonelli, como que con esta reforma los jubilados van a perder plata pero no poder adquisitivo, ¿podemos tomar seriamente este tema? Bueno, los dichos de Pablo Tonelli no lo podemos tomar con seriedad. No. Si entro a criticar lo que dijo, es tan obvio lo ridículo de sus afirmaciones que creo que perderíamos el tiempo en tratar de... Cuando alguien quiere justificar algo que es injustificable y todo lo demás, dice las estupideces que dijo Pablo Tonelli. Entonces, vayamos a temas más importantes. ¿Qué pasa entonces con la reforma? ¿Esto es algo que le conviene a nuestros adultos mayores? ¿Nos conviene a nosotros que todavía somos trabajadores aportantes? Bueno, en primer lugar, para aquellos que ya están jubilados, esto es negativo. ¿Por qué motivo? Porque el próximo primer aumento que tienen que tener los jubilados es en marzo del 2018. De acuerdo a la actual fórmula, que es la que se quiere cambiar, los números que toman en cuenta dos factores, básicamente: evolución de salario y recaudación. La mitad del incremento de la recaudación y la mitad de incremento de salario. ¿De qué periodo? De todo el segundo semestre del 2017. Estamos en diciembre ya. Ya pasaron 5 meses de los 6. Por los números que hay hasta ahora de recaudación, que el otro día la AFIP dijo 31,4% en el año, quiere decir que como es la mitad y semestral, vamos a poner 32 para redondear, sí, son 16. La mitad, y como es semestral a la otra mitad, ya tenés 8 puntos. Evolución de los salarios, calculemos que puede llegar a estar en el 20 y pico %, lo divido por la mitad, quizá me da 12, bueno, al ser semestral lo vuelvo a ir, 6, 8 y 6, me tendría que dar un 14% de aumento en marzo. Eso es lo que están dando los números teniendo en cuenta esta foto. Esta fórmula hasta noviembre. Si en diciembre la recaudación viene mejor
y los salarios se mueven un poquito más, tendríamos más del 14%. Muy bien. Jubilación promedio en la Argentina, unos 10.000 pesos, quiere decir que en marzo en promedio tendría que haber 1.400 pesos arriba de esa mínima. De los jubilados sí, en promedio. Muy bien. Pero además están los que cobran la asignación universal por hijo, los que cobran salario familiar, los que cobran las pensiones no contributivas, porque todo eso se mueve con la fórmula de movilidad. Para cada uno del resto, bueno, son distintos los aumentos. Si se aprueba el cambio de fórmula, ¿qué es lo que dicen? Ya no se toma estos 50 y 50 como recién expliqué, sino que se toma 70% inflación y 30% evolución de los salarios. Pero no de todo el semestre, del segundo semestre, sino del tercer trimestre del 2017. Esos datos ya están, ya son definitivos. Ahí no hay que hacer 5,7. Me faltan 9. Y casi 9. Quiere decir... O más, 9 de mínima, porque como bien decías... Claro, puede decir, pero digamos entre 8 y 9. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con 10.000 pesos, en marzo, si se aplica lo que quiere el gobierno que apruebe la Cámara de la hora que falta diputados, 5,7 son 570 pesos. De la otra manera, habíamos dicho que eran 1.400. A 1.400 restale 570 y 830 pesos, que es lo que el gobierno se ahorraría de pagar en detrimento de los jubilados. Hago el mismo cálculo para las pensiones, hago el mismo cálculo para el salario familiar, hago el mismo cálculo para la asignación universal por hijo. Lo multiplico en un año, etcétera. Todo eso, porque estamos hablando de más de 17 millones de personas, todo este universo, hace la multiplicación y todo lo demás, y el gobierno hizo la multiplicación, se reunió con los gobernadores, dijeron, bueno, esto para vos, esto para mí, el impuesto al cheque, el impuesto a la ganancia, ¿De dónde sale la plata para financiar todo esto? Y alguien dijo, cambiamos la fórmula, hizo todo este cálculo que acabamos de hacer, y dijeron, acá tenemos unos 120.000, 130.000 millones de pesos menos en el bolsillo de los jubilados y de las prestaciones sociales. Se pusieron de acuerdo, deben haber brindado con champagne, se fueron cada uno a las provincias y dijeron, ustedes, todos los que estamos acá firmando esto, nos comprometemos a ir al Congreso para garantizar que senadores y diputados voten. Y digo todos, ¿por qué motivo? Porque Alicia Kirchner firmó. Esto lo firmó Alicia Kirchner. ¿Y qué harán sus diputados? Van a votar a favor. ¿Y sabés quién dijo que esta fórmula nueva que va en detrimento de los jubilados? Guillermo Moreno, el fin de semana, alabó el cambio de la fórmula. Quiere decir que acá hay un acuerdo político amplísimo en contra de los jubilados y de los beneficiarios de las prestaciones sociales, que son la gente de menores recursos. Entonces yo siempre digo algo que es elemental. Si yo tengo que hacer un ajuste en mi familia, me reúno con mi mujer y digo, bueno, no vamos a comer afuera, vacaciones, no sé, vamos acá a la Salada o a la Costanera, pero educación de los chicos la mantengo, la salud, la medicina de los chicos la mantengo, el colegio, la alimentación de los chicos la mantengo. Acá se sentaron alrededor de una mesa y dijeron lo siguiente. Lo primero que hacemos es sacamos... Nos llevamos todos nosotros la torta y lo financiamos con esto. Pero hay algo más grave, porque a la luz de que salió el dictamen de la Cámara de Senadores y después se aprobó en senadores, ahora está, digamos, para pasar a diputados, con el texto yo consulté a abogados constitucionalistas de la Argentina. ¿Por qué motivo? Porque como acá se está legislando hacia atrás, claro, tercer trimestre, y en detrimento... Claro, no es mejoría posible. No es mejoría. Si te mejora, bueno. Mejora, nadie va a hacer un juicio, no. etc. Y entonces, te estoy hablando de abogados constitucionalistas como Daniel Sapsay, a quien nadie puede acusar de kirchnerista, mucho menos. Por eso mismo digo, Fernández León, etc. Y dijeron, esto es inconstitucional, porque no se puede legislar hacia atrás y en detrimento de los beneficiarios. Claro. ¿Esto qué nos está diciendo? De que nuestros legisladores, yo digo lo siguiente, si yo como periodista, cuando recibo la información,
chequeo, veo, etc. Consulto a abogados constitucionalistas. Se supone que los que están en el Congreso, con la cantidad de asesores que tienen y todo lo demás, tienen que decir, che, si yo voto esto está bien, no hay ningún problemita de orden legal. Un recurso de amparo o algo. Muy bien. Levantaron la mano, obediencia debida, y entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Que esto va a abrir nuevamente la litigiosidad, etcétera, y después dice la industria del juicio. Claro. La industria del juicio la promueve el gobierno, los diputados y los senadores, sacando y aprobando leyes inconstitucionales que legítimamente toda persona que se ve afectada recurre a la justicia para tratar de, que el daño que le está produciendo la ley aprobada quede anulada y sea resarcido como corresponde. ¿Te parece poco? No, me parece demasiado. Ahora, Ismael, hago de abogado del diablo y digo, sí. Bueno, el argumento que yo escucho desde que era chiquitito es que el sistema no aguanta si no se hace esto. ¿Esto es cierto, es parcialmente cierto o es un caballo de Troya para que entremos todos a la tragedia? No, acá hay varios factores que es lo siguiente. Los problemas que tiene el sistema previsional argentino no hay un único factor, acá hay una suma de factores. Lo primero es evasión. Claro. Ayer estaba hablando con un colega y que me dice que él había trabajado varios años en una empresa muy importante que editaba un diario, pero como tiene que hacer el trámite jubilatorio, le dicen que no están los aportes. Ah, mira. Y él trabajó 5 años. Entonces el problema es que decía, tiene la edad, con esos 5 años tendría más de 30 años de aporte, pero no. Entonces me dice, ¿qué hago? Digo, mira, ¿tenés recibos? Bueno, voy a buscar los recibos para presentar y todo, pero los aportes no ingresaron. Entonces vos tenés evasión por trabajo en negro, pero tenés gente, te digo, él firmaba las notas, o sea... Sí, no era un fantasma en un taller clandestino, en un sótano de segundo. Mayor exposición que trabajar en un medio de comunicación. Y ni siquiera eso le alcanzó. No le alcanza. Entonces ahí tenés otro problema. Otro tema más. Las cajas jubilatorias argentinas eran muy superavitarias y tenían el dinero invertido. ¿En qué lo invertían? Acciones, etcétera, bonos, letras del tesoro, etcétera. En determinado momento, en los años 60, en un brillante trabajo de Oscar Cetrángolo y José Luis Machinea, que lo conservo como si fuese la Biblia. ¿Qué dato trajiste? Dice que las cajas en aquel momento eran superavitarias por el equivalente al 50% del PBI. 50% del PBI, llevado a plata de hoy, son 300.000 millones de dólares. De superávit. De superávit. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno metió mano ahí, le dio un bono en pesos al 3% de interés anual cuando había una inflación del 25%. Cuando fue rescatado eso a medida que fue venciendo, lo que había sido 50% del PBI pasó a ser chirolas, porque alta inflación te lo licuó por completo, etc. Entonces tenés vaciamiento de las cajas, tenés evasión impositiva, tenés elusión. Tenés esto de que le pasó a un colega nuestro que trabajó, etc. Tenés mucha gente que trabaja en gris, la mitad negro, la mitad blanco. Empezás a sumar, etc. Después está también la propia irresponsabilidad en el otorgamiento de algunos beneficios. Por ejemplo, cuando salió la jubilación por moratoria, yo recuerdo, porque tuve entrevistas con los funcionarios, y me dicen, mirá, ¿por qué hacemos esto? Y bueno, porque... Hay un montón de gente que labura en negro. La gente la tenemos que regularizar. Digo, entonces, ¿qué pasa? Una moratoria, le descontamos del haber la deuda y se puede jubilar porque tiene 65 años y el tipo no se puede jubilar, es viejo para trabajar. Se queda en la calle. Se queda en la calle y todo lo va a moratoria. Digo, perfecto. Digo, pero pasa lo siguiente, como está diseñado, tienen un problema ahí. Si yo mañana soy un potentado y me quiero jubilar con moratoria, ¿me la dan? Sí. ¿Por qué? Entonces le digo, pero ¿por qué no ponen una cláusula que diga, este beneficio de la moratoria se la vamos a dar, pero lo vamos a
ver los datos del... A chequear, a cruzar lo que sea cruzable. Lo cruzable, bienes personales, propiedad, etc. No lo hicieron. Y entonces se metió... Entonces, no, se metió cualquier cantidad de gente que no trabajó rica. Nunca. No, pero no es que no trabajó. Gente que no necesitó trabajar. Porque ¿qué hacía? Llamaba desde su country a un gestor y le decía, che, ¿me sacás la jubilación por moratoria? Te pago lo que vos quieras, sí. un año entero de haberes. Total, después voy a tener una renta vitalicia de por vida, etc. Este gobierno, el actual gobierno, hizo lo mismo. ¿Con qué? Con la pensión al adulto mayor. A los 65 años, si vos no tenés aportes o no tenés lo suficiente, automáticamente te corresponde la jubilación llamada PUAN, Prestación Universal Adulto Mayor, 80% del haber mínimo. Le digo, pero pongan una cláusula que... Algo, un poquito, sí, que no tengas un auto 0 kilómetros, que no seas propietario, no sé, de 5 ambientes, algo. Sí, pero... no sé, o que no tengas un plazo fijo Sí, de 2 claro. millones de pesos en el banco, o tenés LEVAC, y después por otro Claro. lado... Vos imaginate, si yo una persona de hoy 65 años, que puede vivir 25, 30 años, Sí. una renta de por vida de 30, equivalente hoy a 6.000 pesos, lo proyecto para 30 años, es una fortuna. Esto Sin también, control. Sin ningún tipo de control. Esto también forma parte de la irresponsabilidad, etc. Y más grave todavía es que aquellos que hacen juicio, el actual gobierno apela a la Corte, como hacía el anterior gobierno. ¿Está claro? Entonces, ¿con qué se especula con todo esto? Con la expectativa de vida del jubilado. Que deje, mi viejo. Claro, porque el otro día me llama una persona, estaba trabajando, me llama y me dice, ¿qué hago? Yo tengo 84 años, tengo un juicio, pero por la reparación histórica me ofrecen el 30%. ¿Agarro y desisto del juicio o sigo litigando? ¿Qué problema? Me puso en una disyuntiva Sí. que yo no le podía contestar, no. porque yo no me puedo colocar en la situación de cada uno, Sí. porque Y además evidentemente... después te van a echar en cara después de cómo salga. Claro, no, porque si le digo que agarre, estás, digamos, Estafando, Claudi, sí, a los ante la- derechos. Sí, y frente a la extorsión, Sí, claro. porque le están... Estás cediendo, decís, me rindo. Pero yo no le puedo hacer una extorsión a una persona de 84 años, especulando con la expectativa de vida. Menos. ¿Cómo? El Estado menos. No, ni hablar, porque ellos son los responsables de esta situación. ¿Está claro? Entonces, el que es responsable te termina extorsionando. Bueno, lamentablemente estos son la cúmula de factores que llevan a la crisis del sistema previsional. Ahora el gobierno, además de hacer esto que acabo de señalar, en la reforma impositiva dice que va a bajar las contribuciones patronales. Explota. Pues explota. Cada vez más Yo lo que gasto y digo, cada vez menos ingresos. lógico, entonces yo digo lo siguiente, espera, sanear esta situación, una vez saneada, si corresponde o no bajar la contribución, lo discutimos más adelante, pero si bajan las contribuciones patronales, se agrava la situación previsional, porque a partir de su sanción al mes siguiente, dejan de entrar, se proyecta, 50.000 millones de pesos al sistema previsional. Ahora, ¿no estaremos buscando ese crack para que después vengan los privados y nos digan, mira qué suerte, yo que administro bien y soy serio, dame la plata a mí, las AFJP y eso? ¿Te puedo decir algo? Vos sabés que hay gente que cobra de las AFJP. En realidad no de las AFJP, sino de las compañías de seguro, que si alguien tuvo una invalidez Sí. o falleció. Agarró ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Los fondos que tenía en la cuenta fueron transferidos a una compañía de seguro y le pagaba lo que se llama la renta vitalicia, o sea, de por vida. ¿Sabes cuánto están cobrando? 1.200, 1.400, 1.500 pesos. Ellos están pidiendo Claro, que se que el equipare, ANSES claro. le dé la mínima por lo menos. Y hay fallos judiciales que dicen que como hay una garantía constitucional y una responsabilidad de Estado, si el otro te da 1.500, denle la diferencia, etc. No. En la ley de reparación histórica no entró ese dato, no entró eso. Eso sí que era una reparación histórica. Claro, porque equilibraba las diferencias si es que las hubiera. O sea, están cobrando casi 5 o 6 veces menos de lo que tendrían que cobrar. 5 o 6 veces. Yo tengo Con esas recibos fotos lindas que me daban las FJP, la familia feliz. Exactamente, yo tengo, porque me han mandado los recibos, te digo lo siguiente, vos ves el recibo y te deprimís. Recibo que dice 1.300 pesos, 1.400, 1.500.
creo que no vi ninguno de más de 3.000, siempre inferiores a 3.000 pesos. Ismael, digo, para seguir en esta tónica, a mí me atrapa, y esto sería otro programa y muy largo, es ¿por qué no hablamos de esto todos los días en todos los canales y en todos los diarios? ¿No? Pero eso no te quiero meter en ese No, porque también hay intereses creados, sí, hay intereses creados. Se nos va el programa, pero sí, brevemente, ¿por qué y cuántos van a pagar o están pagando de más los que tomaron un préstamo de acuerdo a esta famosa ajuste UVA? Bueno, ahora con la modificación de la tasa de interés se calcula que va a haber un encarecimiento del 10% en la cuota, promedio. ¿Por qué motivo? Porque el Banco Central subió la tasa de interés. Entonces, todos los créditos, así como sube la tasa de interés para el ahorrista, para el que tiene un plazo fijo o para el que compra LEVAC, sube la tasa de interés para todos aquellos que son deudores con el sistema financiero y el sistema bancario. Entonces sube el crédito personal, tasa más alta, el crédito para las empresas, capital de trabajo, etcétera, y también el crédito hipotecario. Este es el riesgo que tienen todos estos tipos de créditos, finalmente. ¿Por qué motivo? Porque si se desajustan, digamos, las variables, el banco, sí, se cubre, no va a absorber la diferencia, ¿está claro? Entonces el banco dice lo siguiente, yo tomo vamos a suponer, al 25. Si yo tomo el 25, no puedo prestar el 23, tengo que prestar arriba del 30 para pagar mis gastos, etcétera, tener una ganancia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con estos fuerte incremento de la inflación, en diciembre se está hablando 2,5%, 3%. En Capital Federal me dijeron 3% de piso. De piso porque, escúchame, tenés prepaga, combustible, luz, gas, remarcaciones que vinieron... Estacionales ahora también. ¿Cómo? Estacionales, calculo. Estacionales, pero también está la remarcación porque cuando te aumenta la luz y el gas tenés el impacto directo en tu bolsillo. Y después y en los costos, sí, lógico. Claro, entonces tenés un efecto, digamos, más prolongado. Será cuestión de esperar, ya vamos a tener el dato de inflación, pero yo consulté con unas 8 o 9 consultoras que llevan sus pronósticos al Banco Central y que después el Banco Central publica lo que es el REM, relevamiento de expectativas monetarias y en este caso de inflación. 2,5 me dijeron algunas, 2,7 otras me dijeron casi cerca del 3%, nadie estuvo por debajo de 2,5. Entonces, lógicamente, el crédito hipotecario, este es el riesgo que tiene justamente cuando las variables económicas de la Argentina se desajustan y, bueno, los endeudados tienen, digamos, ese riesgo, lamentablemente, pero bueno, son los datos de la realidad. No matemos al mensajero. No, sí, estamos transmitiendo solamente, te digo, sí. Ha salido publicado inclusive los nombres de las consultoras que han hecho este tipo de pronóstico sobre inflación del mes de diciembre. Vamos a cerrar con ¿cuánto? Con 25, que había dicho el Banco Central, 17, 8 puntos por arriba de la meta de inflación que se había fijado el Banco Central. O sea, un desvío muy importante. Estamos hablando de un desvío de ¿cuánto? Y de la mitad de la pauta. Casi la mitad, sí. Más del 40%. Cuidado con eso también. Ismael, gracias. Y gracias por tu valentía. ¿Sabes por qué te lo digo? Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y a ustedes gracias por estar allí. Han tenido hoy una clase magistral, pero además inédita, porque yo los desafío que ustedes ahora charlen en sus casas y digan, vieja, ¿vos escuchaste a alguien que te diga esto? Van a ver que la mayoría va a decir, no, esto no, me dijeron otra cosa. Eso es lo que nos llevamos hoy en nuestra casa, de dormir tranquilo y de colaborar, como siempre decimos, el periodismo decente. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.